A mí lo que me llamó la atención de esta invitación es precisamente el título, en el sentido de que habla de una consolidación del sistema procesal peruano. Y eso me gustó mucho, porque significa, cuando nosotros hablamos de consolidación, significa que es un sistema que nosotros ya hemos hecho nuestro, que ya nos hemos empoderado sobre él. Y lo otro que me gustó mucho también es la palabra reto, porque eso significa todo lo que tiene que ver con el futuro. Pero ahí hay que tener una pequeña consideración, que nosotros en el caso chileno la tenemos todos los días. Siempre vamos viendo lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Y en ese sentido, es muy importante tener presente lo que ha ocurrido con el sistema procesal peruano en estos 15 años de trayectoria, del 2006 hasta esta fecha. Y así, a mí me gustaría remontarme un poco al pasado, en los años 2006, 2007, cuando recién nosotros comenzábamos en el Perú con la nueva reforma procesal penal. Yo me recuerdo que uno de los principales temores y miedos que había, ¿cierto?, de nuestras visitas y de los tribunales que nosotros visitábamos, eran precisamente aquellas áreas que tienen derechamente que ver con la tecnología. En ese tiempo había mucho temor mucha duda con el manejo de lo que es el archivo digital, las comunicaciones electrónicas, el registro de la audiencia, y eso significaba hasta cierto punto un grado de miedo, de temor, porque naturalmente para todos, al igual como fue con nosotros en los años 2000, a principios de los años 2000, era absolutamente todo nuevo, más aún que eran disciplinas que no se conocían, sobre todo para nuestros amigos que ofician la profesión, ¿cierto?, de abogado. Entrar a hablar de sistemas informáticos, de tecnología, de gestión, era bastante complejo, y nosotros siempre percibíamos que había, desde aquí, ¿cierto?, había algún grado de temor, algún grado de desconocimiento. Pero curiosamente, reitero, todas esas áreas tenían que ver con la gestión y el uso de la tecnología. Las preguntas, las dudas se relacionaban principalmente con eso, no precisamente con la cosa jurídica. Por otro lado, nosotros en Chile, a comienzos de la reforma, ya habíamos partido con sistemas informáticos digitales, teníamos mucho apoyo de sistemas informáticos como el Excel, sistemas cotidianos. Y me recuerdo que a principios de los años 2000, en Chile, ¿cierto?, para nosotros que estábamos a cargo de la gestión, lo que más nos interesaba era mejorar el ambiente web en que se habían hecho los sistemas informáticos chilenos, porque en la medida que pasaba el tiempo, como todas las tecnologías, esto iba quedando obsoleto, entonces se hacía más lento, más complejo de manejar, un poco inmanejable si se quiere, mucho tiempo perdido. Y por otro lado, lo que más requeríamos, nosotros anhelábamos, eran los sistemas de interconexión entre tribunales, con el Ministerio Público, con las policías, con los bancos con los cuales teníamos algún grado de relación, y con otras instituciones que para nosotros hasta ese punto también era engorroso trabajar persona a persona, era tiempo perdido. Eso en el caso chileno eran nuestros mayores anhelos. Y ahí, si uno lo quiere llevar ahora a la actualidad, viendo un poco lo que ya era el pasado, ¿cierto?, las dudas que tenían que ver con la tecnología, la incertidumbre más que duda, si uno lo ve en el tiempo actual, en lo que está ocurriendo hoy día en el Perú, nosotros vemos, a propósito del propio título de la invitación, es que el sistema peruano está consolidado, tanto lo que tiene que ver con su nueva reforma procesal penal, también como en el manejo, en lo que tiene que ver con la gestión, con lo que tiene que ver con la tecnología. Yo presumo desde acá que todo el mundo, a raíz incluso de la pandemia, aceleró el trabajo que tiene que ver con el teletrabajo, con la videoconferencia. Incluso me llamó muy gratamente la atención que en las propias páginas del Estado peruano aparecen modelos de cómo son los sistemas procesales de manera digital, lo cual constituye un gran avance respecto de hace 15 años atrás. Hace 15 años atrás eso era impensado, y a mí eso me agradó mucho ver la infografía que existen en las páginas del Estado peruano, que enseñan, ¿cierto?, educan
ilustran e informan a la ciudadanía cómo es el sistema procesal. Incluso aún más, digamos. Precisamente en este instante nos estamos comunicando a 2.000 kilómetros de distancia, a 3.000 kilómetros de distancia gracias a la tecnología. De otra forma, estaríamos todos de manera presencial en Lima. Entonces, tenemos que agradecer y asentir que la tecnología ha sido, en estos 15 años de reforma, una gran herramienta para todos, para el desarrollo de la justicia, tanto en Chile como en el Perú. Bueno, en el caso chileno, gracias a que nosotros desde los principios de los años 2000, como les comentaba recién, habíamos comenzado con algunos adelantos desde el punto de vista tecnológico. Déjeme decirle que en estos instantes todos los tribunales chilenos, desde primera instancia hasta la excelentísima Corte Suprema, todos están interconectados, todos tienen sistemas de tramitación digital. Nosotros por ley, desde el año 2016, utilizamos sistemas de tramitación electrónica. Eso quiere decir que la ciudadanía, incluso para tramitar sus causas, lo hace de manera electrónica. Como alguna vez lo dije, algunas visitas que en los últimos años hemos tenido del Perú, cuando uno asiste a las salas de espera, muchas veces se encuentra sin gente, porque a veces es innecesario. El ciudadano común puede ver su causa desde su casa, ¿cierto? Puede seguir y tramitarla desde su casa, lo mismo que los abogados y las partes que tienen que ver con ella. Y a propósito de la pandemia, si tuviéramos que hacer un levantamiento estadístico rápido, nosotros el 100% está trabajando por vía remota desde sus casas, salvo las excepciones, ¿cierto?, que nos obliga la ley, que tenemos que tener personal en los tribunales, y también algunas situaciones de emergencia que requiere la presencia de funcionarios y jueces en la sala de audiencia. Pero en general, todos en Chile estamos trabajando desde las casas, que es un poco lo que en otra de las presentaciones mi colega Mario Lara les va a explicar. Ahora, visto así, ¿cierto? También hay que estar consciente, ¿cierto?, que esto no quiere decir que la tecnología sea la gran panacea. Ello, en la medida que uno va avanzando, también va descubriendo o va enfrentando nuevos retos, nuevas dificultades. Puedo enumerar algunas que se me vienen a la memoria en este instante, que tienen que ver con algo que hoy día no está ocurriendo, ¿cierto?, de manera muy soterrada, si se quiere, pero de una u otra manera a veces también trae algunos problemas, como es lo que se llama el olvido digital. Yo me recuerdo que en los años 2000, 2002, muchos de nuestros archivos todavía, ahí si me alcanzan a ver, se hacían en los disquetes y en los discos. Si bien es cierto, nosotros teníamos todo almacenado en Santiago, los archivos de las causas, todavía nosotros nos manejábamos con archivos digitales en este tipo de almacenamiento. Sin embargo, si yo estas cosas hoy día quisiera leerlas, no, de hecho, ya no, en el comercio, ¿cierto?, no hay equipos para leer ese tipo de archivos. Entonces, ese también es un riesgo que tiene que ver con el presente y con el futuro, que de una u otra forma se denomina el olvido digital. Otro problema también que se suscita con estos nuevos pasos tecnológicos, que tienen que ver derechamente con el teletrabajo. El problema que tiene el teletrabajo es que asume, ¿cierto?, que la gente que está trabajando desde su casa, los funcionarios judiciales y los jueces, disponen de las tecnologías suficientes como para poder conectarse a una audiencia. Hay también cosas que uno no maneja, como son las redes de conectividad, el alcance, ¿cierto?, del Internet, la potencia de la bajada, del almacenamiento, que de una u otra manera pueden alterar el trabajo propio de las interconexiones del teletrabajo. Por otra parte, otra cosa que hemos ido descubierto en el andar, que se corre el riesgo funcionario en el sentido de que el trabajador, cuando está en la casa, ¿cierto?, si es que no está bien delimitada las funciones, las guías de información,
El trabajador judicial puede perder algún grado de apego con su función. Incluso eso, en términos generales, puede afectar el clima laboral, ya sea en el regreso o entre los funcionarios que están trabajando de manera presencial con los funcionarios que están haciendo su trabajo desde sus casas. Y eso, a la postre, también puede significar un problema. Por otra parte, la propia estandarización, ¿cierto?, basada en la tecnología, puede también provocar ahí un problema de corte estrictamente jurídico, que va más allá de la gestión que nosotros hacemos, que tiene que ver en que muchas veces, ¿cierto?, se producen actos acomodaticios, en el sentido que el sistema va dando las opciones de manejo, y esa estandarización muchas veces hace que en este caso la gente que tiene que tramitar, los propios jueces, vayan perdiendo esa sensibilidad propia que tiene la persona asociada a la judicatura, ¿cierto? El olfato, el ojo jurídico, se va basando más bien en las reglas propias del sistema. Ese también es un riesgo que se corre, que tiene que ver con la cosa jurídica, que nosotros no la vemos. Nosotros vemos un poco más la parte de gestión. Esos son algunos elementos que hoy día nos pueden ocurrir con el uso de la tecnología. Sin embargo, ¿cierto?, a la luz de lo que le estoy contando, un poco que tiene que ver con el pasado y el presente, hay dos cosas que nosotros sí debemos tener certeza, tanto en el Perú como en Chile. Lo primero, ¿cierto?, es que para poder llevar a cabo estos nuevos sistemas procesales penales y sean exitosos, necesariamente vamos a tener que recurrir a dos componentes que tienen que ver con otras áreas. Uno, la gestión, ¿cierto?, la administración, y lo otro que tiene que ver derechamente con la informática, que probablemente hasta hace algunos años atrás no era un elemento primordial en el trabajo de la justicia. Sin embargo, yo me atrevería a decir que hoy, sin gestión y sin informática asociada a la tecnología, ¿cierto?, o al revés, la tecnología asociada a la informática, derechamente yo me atrevería a decir que no es posible desarrollar sistemas procesales nuevos que cumplan, ¿cierto?, con los estándares de velocidad de respuestas para el ciudadano, de transparencia, de mediación, etc. Pero por otro lado, también tenemos que decir que incorporar en estos nuevos sistemas de justicia la tecnología y la gestión necesariamente requiere de financiamiento, requiere decisiones. ¿Y por qué financiamiento y decisiones? Porque necesitamos de un recurso humano que tiene habilidad o experticia en otra disciplina. Necesitamos de un recurso humano profesionalizado, que sea pertinente, que sea especializado y motivado en estas nuevas áreas de trabajo. Y también por el otro lado, que seguramente todos los que estamos metidos en este negocio de la justicia, ¿cierto?, lo tenemos muy presente, es que sin medios tecnológicos modernos, por no decir de última generación, y sin medios informáticos asociados al software moderno, no se puede hacer mucho. Por lo tanto, siempre para que el resultado de esto sea eficiente y eficaz para la ciudadanía, va a tener que ir asociado a estos dos componentes. Y eso, yo me alegro mucho de que en el caso del Perú, de mis amigos peruanos, ya lo hayan asimilado al decir, bueno, este sistema se ha consolidado, este nuevo sistema procesal penal se ha consolidado, y que precisamente la base de este nuevo sistema tiene que ver con mucho componente de gestión, de administración, y con mucho componente asociado a la tecnología. Dicho eso, ¿cierto?, tendremos que ver ahora cómo nosotros evaluamos, ¿cierto?, el resultado de nuestra gestión en nuestros 15 años, en el caso nuestro, y a los 20 ya que ya pasamos nosotros en Chile con estos nuevos sistemas procesales. Es indudable que nuestra labor para la ciudadanía se ve derechamente con los indicadores jurídicos, vale decir, los tiempos que demora un caso, la cantidad, ¿cierto?, de imputados en prisión preventiva versus aquellos que están condenados, la transparencia, la publicidad
Y todos esos elementos, ¿cierto?, son ayudados por la tecnología. O sea, sería muy difícil hoy día utilizar elementos manuales como para poder de un momento a otro conocer en cualquier tribunal, por muy pequeño que sea, cuántas causas tengo en proceso, ¿cierto? Y cuántas causas he determinado, cuánto tiempo me ha debido llevarlo a cabo. Para eso necesito de herramientas tecnológicas. Por otro lado, también, ¿cierto?, hay un componente con el factor humano, porque el factor humano, de una u otra forma, para utilizar estas herramientas, tiene que estar plenamente capacitado y además tiene que estar plenamente motivado. Pero reitero, ahora en la actualidad, en el momento que nos encontramos en el Perú, tenemos que mirar hacia adelante, pero teniendo esa conciencia de que la gestión y la tecnología son herramientas sine qua non útiles para nuestra gestión jurídica. Dicho eso, ¿cierto? Tal vez mirado desde el punto de vista que es lo que me atañe a mí, donde tiene que ver relacionado con mi trabajo, yo me atrevería a decir que de una u otra forma hemos superado la desconfianza que existía hace 15 años atrás con las herramientas de gestión de la tecnología. Y eso es muy bueno porque podemos enfrentar de otra forma los retos futuros. No vamos a perder tiempo en tener dudas con posibles hackeos, con pérdida de información. Ahora entra, ¿cierto?, ese nivel de confianza que nos podemos sustentar en ocupar esas nuevas herramientas, en aprenderlas sin miedo y que incluso puede motivar al funcionario judicial común, ¿cierto?, a encontrar nuevas disciplinas de trabajo, que, como es en el caso nuestro. Yo siempre le he comentado a ustedes, sobre todo a las personas que nos visitan a nuestros tribunales, que la mayoría de nuestros funcionarios judiciales en cada uno de los tribunales no pertenecen al área jurídica. Me atrevería a decir que más allá del 10% no son abogados, la mayoría son profesionales asociados al área de la gestión, de la informática, y al área netamente de la abogacía, de la judicatura, son menos, no son más allá del 10, del 20%, porque precisamente lo que hacemos nosotros, respaldamos la gestión del juez a través de la gestión y de la tecnología. Bueno, hecho este primer análisis, es indudable que nos vamos a encontrar con algunas dificultades de acá al futuro y que tienen que ver con muchas dificultades que nosotros no manejamos, que son externalidades que de una u otra forma nos tenemos que hacer cargo. La primera de ellas es la restricción presupuestaria, la restricción de financiamiento. Hay que entender, ¿cierto?, que para el Estado, tanto para el Estado peruano como para el Estado chileno, hay múltiples necesidades y siempre los recursos son escasos. Y dentro de esas necesidades siempre hay otras responsabilidades que no necesariamente tienen que ver con el ámbito de la justicia. A propósito de la pandemia, incluso que estamos viviendo ahora, lo más probable es que los recursos en los próximos 3, 5 años vayan a estar destinados a recuperación de la actividad económica, a la recuperación del empleo o de otras necesidades de corte social que van más allá del ámbito jurídico en el cual nosotros nos manejamos. En el caso específico del Perú también tiene un elemento adicional que he tenido la grata oportunidad de conocer, lo que es el tema de la gran diferenciación geográfica y cultural que existe, ¿cierto?, a lo largo y ancho del Perú. Y eso obviamente que presenta dificultades para acometer desde el punto de vista de la tecnología. Es muy complejo, ¿cierto?, en términos económicos, poder disponer de los recursos para dotar de elementos de última generación a todos los tribunales. Eso también es una complejidad que de una u otra forma incluso nos hace ser más creativos para poderlo afrontar. Y también tiene que ver con un elemento que nosotros tampoco lo manejamos, que guarda relación con el nivel de alfabetización digital de nuestros ciudadanos. Dicho de manera simple, nosotros podemos avanzar, ¿cierto?, con mucha tecnología, como tribunales, como poderes judiciales, pero también eso tiene que estar de una u otra forma al alcance o a disponibilidad de alguna forma, ¿cierto?, ya sea capacitando o facilitando las cosas para el ciudadano común, incluso para los propios abogados, digamos. Y eso también son complejidades que uno no las maneja, pero de una u otra forma, como poderes judiciales,
y como gente que está ligada a la gestión, tenemos que afrontar y tratar de mejorarla. Hay también algunos otros elementos que tienen que ver con el entorno en el cual nosotros nos mejoramos. Uno de ellos tiene que ver con el aumento, la presión por el aumento de la productividad. Todo hoy día en la sociedad es rápido, todo el mundo quiere respuestas rápidas y nosotros no estamos ajenos a eso, digamos. Probablemente hace 20, 30 años atrás era usual o común esperar que un caso penal pudiera demorarse 2 o 3 años. Hoy día es complejo y probablemente la ciudadanía no lo entendería con la velocidad de la vida en la cual hoy día estamos inmersos. Hay una consideración del tiempo hoy día mucho más importante de la que existía hace 30 años atrás. Dicho de manera simple, la gestión del tiempo, el tiempo hoy día importa, tanto a nosotros como al ciudadano común. Nos damos cuenta también que todas las generaciones nuevas, nuestros hijos, nuestros nietos, ellos sí están naciendo en la era de la digitalización. Ellos sí nacen con un celular en la mano, ellos sí nacen a puertas del Zoom, de redes sociales. Entonces, para estas generaciones, ¿cierto? Cuando lleguen a utilizar nuestros servicios en algún momento, ellos de una u otra manera es como contracultural no estar, digamos, las herramientas que ellos tienen en su mano, que tengan una conectividad directa con nuestro propio ejercicio de la justicia. Entonces, toda esa gente que viene en el futuro, en 15, 20 años más, va a estar mucho más inmerso en este mundo de la tecnología digital. Eso también para nosotros, como Poder Judicial, es un desafío grande, poder responderle a esas generaciones futuras. Hay también, van a aparecer presiones gremiales de nuestros propios gremios, de los trabajadores judiciales, que de una u otra manera, para decirlo de una manera simple, van a presionar por trabajar menos y producir más. ¿Por qué? Porque el valor del ocio, a propósito de la gestión del tiempo, siempre va a ir con el tiempo adquiriendo un mayor importancia para todas las personas, para todos los trabajadores. Y en ese sentido, el trabajador va a estar dispuesto, ¿cierto?, a esforzarse más, a aprender nuevas cosas que tienen que ver con la tecnología, pero siempre y cuando pueda producir y trabajar menos en el buen sentido, digamos, lo que tiene que ver con la productividad. Esa también es una presión que nosotros de una u otra forma vamos a tener que hacernos cargo. Y de una u otra forma también está el empoderamiento ciudadano, ¿cierto? El ciudadano de hoy no es el ciudadano de hace 10, 15 años atrás. Hoy día el reclamo ciudadano, las redes sociales son ipso facto, son inmediatos, están pendientes de lo que nosotros hacemos. Y eso tiene que ver, la respuesta que nosotros tenemos que dar ante eso tiene que ver también con la transparencia, con la publicidad, y en eso la tecnología también está asociada. Es la única forma que nosotros de manera inmediata podamos ir dando respuesta a esos nuevos requerimientos. ¿Qué es lo que viene hoy, en este año 2021, en términos generales? A mi juicio, ¿cierto?, tanto para el Perú como para nosotros, tenemos que afianzarnos más en las herramientas que hoy día disponemos. Sacarle el jugo, como se dice vulgarmente, a las herramientas tecnológicas asociadas principalmente a la informática, a la gestión, a la incorporación de nuevas sabidurías, si se quieren, en el manejo de la gestión del recurso humano, del proceso, de gestión de una u otra forma, como yo alguna vez lo he dicho, la industrialización del proceso. Eso es lo que hoy día hay que tratar de incorporar más. Hay que dotar de recursos humanos necesarios para llevar a cabo esa gestión, que generalmente son recursos humanos asociados a otras disciplinas de trabajo. Debemos desarrollar herramientas de capacitación continuas para nuestros funcionarios judiciales. Ojalá asociado también a la tecnología, a lo que estamos usando ahora, a la tecnología a distancia, que a la postre siempre va a ser más barata, ¿cierto?, que recurrir presencialmente hacia un lugar o que las personas vengan hasta nuestro lugar de trabajo. Tenemos que estandarizar procesos para que el costo de esos procesos cada día sea más barato, y en eso también tiene que ver la tecnología.
Ahora, si tuviéramos que mirar hacia el futuro, ¿cierto? En este escenario que rápidamente he tratado de recurrir, si a mí me preguntaran por dos tecnologías que hoy día están en ciernes, a puertas de ser ocupados en mayor o menor grado, ¿cierto? Por nuestros poderes judiciales, yo creo que a juicio muy personal hay dos. Lo primero tiene que ver con la incorporación a puertas del 5G, que es el web de quinta generación, que nos va a permitir tener velocidad 10 veces más grande que de la que hoy utilizamos, que nos va a permitir hacer videoconferencias sin mayores sobresaltos como las que nos ocurrió hoy día al principio, ¿cierto? Nos va a permitir incluso para los que son más gustosos de la tecnología poder hacer interactuar objetos con objetos, que tiene que ver un poco con los objetos inteligentes. Eso es una tecnología que está a puertas tanto en Chile como en Perú. Entonces tenemos que estar permanentemente nosotros observando de qué forma nosotros podemos ir incorporando esta nueva herramienta en el trabajo propio de ambos poderes judiciales. Y esa tecnología está ahí y que, como lo he dicho, cierto, latamente en estos minutos, nos va a ayudar a hacer el trabajo de forma más rápida y más fácil, si se quiere. Pero también aquí hay un gusto personal mío que tiene que ver un poco con el futuro, que a veces uno lo ve muy lejano, pero está a la vuelta de la esquina, que tiene que ver con la inteligencia artificial y el Big Data. Yo creo también que esa es una herramienta que está muy pronto a utilizarse en los sistemas judiciales, que de hecho ya hay muchos grados de experimentación en Europa. Incluso en algunas universidades, en el caso chileno, la Universidad de Concepción ha hecho ya algunos experimentos reales, ¿cierto? Con partes muy precisas del proceso judicial para ir desarrollando tecnologías que tienen que ver con el futuro. Pero cuando yo hablo del futuro, yo no me refiero a 50, 100 años más, que tiene que ver un poco con la ciencia ficción, sino que cuando hoy día se habla de futuro, uno no habla más allá de 5 o 10 años más. Y el Big Data, ¿cierto? Y la inteligencia artificial, esa combinación de ambas tecnologías, yo tengo la impresión de que nos va a ayudar, pero muchísimo. Si a mí me preguntan en palabras muy coloquiales qué es lo que es el Big Data, qué es lo que es la inteligencia artificial, el Big Data, como lo dice su traducción sencilla en español, tiene que ver con el manejo de millones de datos, y la inteligencia artificial tiene que ver con el manejo inteligente de esos millones de datos. ¿Para qué nos va a servir, digamos, esta nueva tecnología? Nos va a servir para tener a la mano jurisprudencia, nos va a servir incluso para poder pronosticar formas de sentencias, de resoluciones, para poder tenerlas a la mano, poder saber, digamos, en un caso específico, cómo resolvería los jueces peruanos, en este mismo caso, cómo resolvería el promedio de los jueces peruanos. A ver, ¿cómo lo haría el promedio de ellos? Yo tenerlo ahí a la mano, ahí mismo, ¿cierto? En la pantalla de mi computador, a él en este caso con tanta complejidad, ¿cómo lo resolvería el promedio de mis colegas? Nos va a ayudar a eso. Nos va a ayudar también al trabajo de la tramitación de los propios funcionarios, porque voy a tener a la mano millones de datos sucintos, ¿cierto? Resumidos, que un trabajo que hoy día yo me puedo demorar probablemente días en buscar, ¿cierto? Referencias, información, me va a ayudar de manera inmediata a ver qué es lo que ha sucedido en el pasado y cómo lo puedo resolver yo. Ahora, lo importante que tiene que ver, sí, con esta última tecnología, que entre paréntesis hago una pequeña precisión, el sistema o el Poder Judicial chileno, que es algo que ahí seguramente lo va a ahondar Mario Lara en su oportunidad, ya nosotros lo tenemos incorporado como nuestra estrategia de desarrollo futura, pero ese futuro, les vuelvo a reiterar, es presente futuro. La incorporación del ejercicio de la inteligencia artificial y el Big Data precisamente para proveernos de esta nueva herramienta. Pero aquí también hay una pequeña advertencia para esta cosa que aparece tan maravillosa. No es algo tan fácil de implementar.
y requiere incluso que ya nosotros estemos ahora trabajando, porque el Big Data lo que hace es manejar de manera inteligente millones de datos, pero esos millones de datos son los que ya nosotros estamos incorporando hoy a nuestros propios sistemas de tramitación digital. Entonces eso nos induce, ¿cierto?, y a una nueva responsabilidad, a que tanto nuestros funcionarios judiciales, nuestros jueces, todo aquello que estén tramitando lo hagan de manera precisa y correcta, porque cuando llegue este momento, nosotros, en este caso los informáticos, los ingenieros de gestión, tomen esas bases de datos probablemente de los últimos 15 años, desde cuando ya existe estos nuevos sistemas de tramitación digital, nos puedan servir para poder sacar estas conclusiones de apoyo, por decirlo de una u otra forma. A mí, por lo menos, este tema de una u otra forma me apasiona, porque yo soy un convencido, ¿cierto?, de que son herramientas que bien utilizadas, bien encauzadas y con mucho apoyo, terminan siendo muy útiles. Y la gran prueba de ello es que en estos complejos momentos de pandemia nos han ayudado y nos van a seguir ayudando. Entonces, de una u otra forma yo los invito a que de aquí al futuro, tal como le dije en su momento, ya le perdimos, entre comillas, el miedo al uso de la tecnología de estas nuevas herramientas, podamos abrirnos y estar permanentemente observando, tener un equipo ahí de observatorio, así como nosotros lo tenemos en Chile a través de la DDI, ¿cierto? Permanentemente observando, tener comunicación con el mundo exterior, con el mundo que maneja la tecnología, con la empresa privada, con el mundo privado, ¿cierto? Con las empresas de informática, de información, para ver cómo nosotros podemos ir incorporando estas nuevas herramientas. Y yo les puedo aventurar, así como lo he hecho en los últimos 15 años, que bien utilizadas estas herramientas van a ser nos van a ayudar a hacer un mejor trabajo a nosotros, tanto a los funcionarios como a los jueces, y también, que es lo más importante, un mejor trabajo para los chilenos y peruanos en este caso. Y bueno, y eso ha sido mi visión de estos 15 años, compartiendo un poco la experiencia chilena en materia de nueva reforma procesal penal. Muchas gracias. Es importante lo que él ha señalado, que evidentemente estos nuevos retos que se advierten, sobre todo en situaciones de pandemia, permite señalar que la tecnología es una herramienta importante para la administración de justicia. Junto a ello, él señala la gestión de despacho, para que los jueces puedan efectivamente desarrollar su labor cotidiana. Ha señalado que hoy se habla ya de los grandes cambios que deben existir con nuevas tecnologías que ha precisado. Sin embargo, la pregunta que yo le voy a formular va más o menos encaminada a este aspecto. Es evidente que en esta sociedad, con la nueva tecnología de la información y la comunicación, asentada aún con la pandemia, cada vez más presente e importante en distintos ámbitos, debemos ser conscientes que ha habido un cambio no solamente en nuestro quehacer diario, en el ámbito laboral, sino básicamente también en el ámbito jurisdiccional. En ese sentido, la pregunta que le espero su respuesta es: ¿podrá la tecnología solventar en el futuro las ineficiencias que aún se advierten en la administración de justicia? Hemos encontrado un avance importante en nuestras autoridades de la política de papel cero. Sin embargo, aún en ese aspecto hay aún deficiencias que tienen que solucionarse. El uso creciente de la nueva tecnología ha cambiado la mente, el mundo. Hoy nos relacionamos de manera diferente, incluso hasta nuestras costumbres han cambiado. Ahora bien, en ese contexto, con la justicia no ha sido esto diferente. Y esto aunado a la pandemia. Teníamos ya nosotros las audiencias telemáticas, haciendo hechos en concreto. Con la pandemia, y hoy hacemos casi el 100% de audiencias de manera telemática. No obstante, este avance que hemos tenido, que ha generado tener en otras áreas el expediente judicial, las distancias físicas con la tecnología se han
reducido. Hoy podemos juzgar a imputados que se encuentran en Chile, en España incluso, o en Japón. Y entonces, estas nuevas tecnologías nos permiten determinar que estamos frente a nuevos retos y que tanto magistrados, abogados y partícipes de la actividad jurisdiccional estamos en un nuevo escenario. Hoy se habla incluso, como ha indicado el ponente, de temas importantes y se habla de la inteligencia artificial en la justicia, que será un reto que debemos afrontar. Se habla incluso de la operación en nube, se habla de la formación de trabajos digitales de la justicia y la justicia debe evidentemente modernizarse. Y hoy hablaba un ponente en la mañana y señalaba que nos estábamos preparando para el trabajo, pero el gran error que hemos cometido es que no hemos permitido que la ciudadanía se vea relacionada con el trabajo que hacemos. Y yo pienso que en esta época de pandemia, donde se ha incrementado el avance tecnológico, eso se ha reducido. Pongo un ejemplo, es parte de este cambio. Sería la Corte Suprema ha señalado a estas audiencias telemáticas que aquellos abogados, sujetos que no tenían internet, se había quedado para ellos unas áreas especiales en la Corte. Y un abogado que no quería hacer las audiencias a través de internet y él exigía que se le habilite una cabina para estar presente. No quería estos cambios y siempre iba a hacer sus audiencias a la Corte y se le una cabina. Pero un día en la Corte se fue la luz, en consecuencia no había internet. Y se le señaló a este abogado que al no haber habido internet no se podía efectuar la audiencia. Y él que señaló, doctora, estaba fuera de la Corte y decía, doctora, voy a hacer la audiencia desde mi celular, y lo hizo desde su celular fuera de la Corte. A partir de ese día este abogado cambió y hoy hace sus audiencias ya desde su oficina y con el internet. Entonces, estos cambios que se están dando con el avance de la tecnología incrementados por la pandemia, generan pues un cambio de costumbre de todos y algunos se resisten evidentemente a ese cambio. Ahora, con el apoyo de la tecnología, como ha indicado el ponente, evidentemente permite la estandarización de las actividades. En ese concepto, estos avances tecnológicos considero que nos van a permitir 4 objetivos importantes. Facilita la gestión judicial, el acceso de la ciudadanía a la justicia, la protección de la información pública, así como la optimización de los recursos del Estado. Creo que es importante lo que había señalado un ponente y que lo he reiterado y creo que lo hemos podido experimentar en estas audiencias telemáticas. Hemos tenido un caso donde un agraviado ha participado en una audiencia y él estaba en el campo en su labor de agricultor. Entonces digo, este avance tecnológico ha permitido que el sujeto procesal sea partícipe de las audiencias y pueda escuchar las mismas y ver el resultado con las cuales ésta se emite. Entonces, es evidente que una herramienta indispensable en la operación del sistema de justicia penal es el avance de la tecnología. En ese sentido, es necesario un trabajo de actualización, de profesionalización, prenda una nueva etapa de cambio. Por ejemplo, incluso ello amerita que se cambien nuestras normas porque tenemos en la práctica abogados que se conectan y como no le gusta la resolución, se desconectan del sistema y lo dicen, me desconecto porque no me gusta su resolución. O abogados que están en plena audiencia y para quebrar la misma señalan que se le está acabando su batería. Y entonces estos hechos ameritan también que sean las normas procesales cambiadas en ese nuevo contexto. Este nuevo reto, como lo ha señalado nuestro ponente, es evidentemente interesante. Las herramientas digitales permitirán en consecuencia que la gestión y la tramitación de las causas evidentemente sean mucho más rápidas. Se permitirá mejorar la calidad de la información por audiencia y facilita la resolución del fallo. La obtención de esta herramienta normalmente basada en la tecnología web, como hemos señalado, hay y permite ese acceso del justiciable hacia la comunidad. Permite incluso ver cómo es que los jueces resuelven las audiencias. Y resultó también interesante lo que señalaba un ponente, ¿por qué no hacer audiencias donde los trabajan en el día
y la audiencia se puede hacer después de las 5 de la tarde. Creo que esto es factible con esta nueva tecnología que hoy tenemos y que es un instrumento necesario para los operadores. Constituye, en consecuencia, para todos nosotros, los jueces, para los abogados y los fiscales, un reto que debe asumirlo, capacitándonos, preparándonos constantemente, porque la tecnología ha ingresado y no se va a ir, y constituye una ventana importante, además, para que la ciudadanía entender y comprender cómo es que se resuelve determinado proceso. Es un reto, en consecuencia, de todos nosotros que podamos asumirlo y poder asumir todos los cambios que genera la nueva tecnología. Hoy usamos el WhatsApp, usamos el Face, usamos las audiencias telemáticas, que han ayudado y han mejorado evidentemente el trabajo efectuado. Pero la pregunta que le hago al ponente, con todo lo señalado, es: ¿necesariamente solo el avance de la tecnología va a mejorar la administración de justicia, o a otros elementos importantes que se ha de tomar, como usted ha señalado, la gestión de despacho judicial? Muchas gracias. En primer lugar, para felicitar al ingeniero Abel Gran Díaz por su excelente disertación. Recuerdo de sus palabras el año 2009 y el 2011, cuando hicimos una pasantía en el vecino país de Chile, Arica, donde el ingeniero muy amablemente nos acogió a los magistrados de la Corte de Madre de Dios y de Ayacucho. Muchas gracias, ingeniero, hemos aprendido bastante de usted. Voy a hacer un resumen de todo lo que ha manifestado el ingeniero, y lo mismo que nos expresó y nos enseñó el año 2009 y el 2011. Efectivamente, Chile está en la consolidación del sistema procesal penal, tiene mucho por enseñarnos, se encuentran asumiendo muchos retos para afianzar el sistema procesal penal en Chile. De la misma forma, recuerdo también, y hoy lo ha manifestado, las audiencias de prisión preventiva y de tutela de derechos y otras audiencias en Chile se desarrolla en no más de 20 minutos. En cambio, acá en el Perú se desarrollan por horas hasta por días. Experiencia que tenemos que modificar y recoger de Chile. Efectivamente, la pandemia ha acelerado el manejo de la tecnología en todos los países del mundo, y es una gran herramienta en estos momentos. También el ingeniero ha manifestado de que los jueces desde el norte hasta el sur de Chile se encuentran interconectados a través del sistema digital. Lo mismo los ciudadanos pueden inclusive ingresar desde sus casas para ver sus causas, lo que aún no ocurre en el Perú. También ha manifestado el ingeniero que la tecnología no es una panacea, ¿no? Hay mucho por resolver dentro de la justicia ordinaria. Incorporar la justicia digital, lo ha dicho, requiere de mucho financiamiento. Chile ha invertido muchos millones de dólares en la implementación del nuevo Código Procesal Penal. A diferencia que acá en el Perú, el Estado ha invertido migajas. Por esa razón es uno de los defectos que no viene funcionando correctamente el sistema procesal penal que se ha implementado en nuestro Perú. Otra verdad que ha manifestado el ingeniero Abel es: no más del 20% de abogados trabajan en este nuevo modelo procesal penal en Chile, a diferencia que en el Perú es inverso. Otra diferencia que también respecto a la realidad ha manifestado el ingeniero Abel es la diferencia geográfica que tiene nuestro país a comparación de Chile. También en la visita que hemos realizado el año 2009-2011, ya en Chile se tenía bastante avance, porque con el sistema inquisitivo en Chile los procesos penales duraban 3 a 4 años. En el Perú, a pesar que ya tenemos vigente el Código Procesal desde el año 2004 a la fecha, aún siguen durando los procesos penales en muchas cortes 2, 3 años.
El caso, por ejemplo, de Lavallato en Perú, la investigación fiscal viene durando muchos años y muchos de estos procesos aún ni siquiera llegan a la acusación fiscal, pese que han transcurrido más de 6, 7 años. Es cierto que se debe de incorporar el 5G, que tiene una velocidad de 10 veces más a comparación del sistema actual. Efectivamente, la inteligencia artificial o inteligencia de las máquinas, en pocas palabras, es hacer que las máquinas piensen y realicen actos como los seres humanos. Ejemplo, las computadoras, los drones, los aviones o naves no tripuladas por los hombres, o el robot llamado también Sofía, una brillante creación del ser humano que en este tercer milenio, y si algo nos ha enseñado la historia, es que si estas máquinas son bien utilizadas por el hombre, traerían grandes progresos para la humanidad, como en el campo de la salud, la informática, la agricultura y la justicia llamada justicia digital o virtual. Pero si caen en manos equivocadas o de algunas mentes psicópatas, estos adelantos traerían la destrucción de la Tierra, porque sus efectos son más peligrosos que las armas nucleares, tal como lo ha señalado Elon Musk, fundador de Tesla y Space. Estamos convencidos que la aplicación actual y futura de la inteligencia artificial es y será de gran ayuda en los procesos judiciales. Pero tenemos que entender algo. La simple digitalización del proceso no va a resolver las ineficiencias del sistema judicial en América Latina, el Perú y el mundo. Es simplemente una herramienta, como lo ha manifestado el ingeniero Abel, para mejorar la calidad de servicio de justicia en la comunidad. Tenemos que entender que el problema de la justicia en nuestros países no es un problema digital, es parte, pero no todo. Parece que perdimos la conexión con el doctor Tony Changaray Segura. Vamos a tratar de reconectarnos nuevamente con él para que continúe con su intervención en esta quinta conferencia magistral del primer día de nuestro Congreso Internacional Virtual de Derecho Procesal Penal, Bicentenario del Perú, consolidación de la reforma procesal penal. Vamos a ver si logramos nuevamente comunicarnos o conectarnos con el doctor Tony Changaray Segura. Pedimos a nuestros panelistas y a nuestro expositor, por favor, tener un poquito de paciencia. Bien, doctor, recupera. Continúe, por favor. Decíamos que el problema de la justicia en nuestros días no es un problema digital, es parte, pero no todo. Cojamos el ejemplo de la justicia chilena, como con un código procesal peruano de 1991 que se puso en vigencia en el Perú, y que nos negamos a aplicar los peruanos bajo la locución y discurso de algunos, entre comillas, mentes brillantes de nuestro país, que lo calificaron como obsoleto, ha permitido alcanzar grandes logros en Chile desde el año 2000 hasta la fecha. Como por ejemplo, se implementó el expediente virtual, cero papel, y el desarrollo de las audiencias orales en menos de 20 minutos cada audiencia. Prisiones preventivas, tutelas de derecho, etc. Mientras en el Perú tenemos los expedientes de cientos y miles de páginas que genera un dolor de cabeza para los operadores del derecho y un inadecuado manejo de los mismos, y audiencias durando horas y hasta días por la locución retórica de los abogados, que van más allá del trinomio, lo que se llama hecho, norma y pruebas. Cuando conversábamos con el ingeniero Abel, le preguntábamos sobre esta situación. El tema es que
Nuestros abogados del Perú son excelentes teóricos, dogmáticos, a diferencia de los abogados de Chile, que son más pragmáticos. Esa es la situación por lo que en Chile una audiencia dura 20 minutos, no más. En cambio, aquí en el Perú dura días, horas. ¿Por qué? Porque los abogados hacen alocución a la doctrina, a la jurisprudencia, sentencias del Tribunal Constitucional y todo. Esa situación perjudica el avance de desarrollo de la justicia. ¿Qué debe traernos esta reforma digital en América Latina y el Perú? Nos debe traer una justicia inteligente y más justa, que va desde la tramitación digital de expedientes hasta la introducción de juicios virtuales o la interoperabilidad de los datos de la policía, los tribunales y los centros penitenciarios para evitar cuellos de botella y puntos ciegos. La reforma digital en América Latina y el Perú nos tiene que traer necesariamente, desde mi punto de vista, lo siguiente: mayor eficiencia y eficacia en la tramitación de casos. De la misma forma, también, desde mi punto de vista, debe traernos un mejor acceso a los servicios de justicia en línea, aumento de la transparencia. La digitalización de todos los procesos facilita el acceso transparente a los datos por las partes implicadas en un caso. ¿Cómo conseguir todo esto en el Perú? En el Perú hay lugares muy pobres, lo ha manifestado el ingeniero Abel, donde no llega el servicio de telefonía e internet, y si llega es muy pésimo la señal. Por citar, por ejemplo, que muchos de los jueces desconocemos esta realidad: Caballo Cocha, frontera de Brasil; Requena, en la Corte Superior de Loreto; Salvación, Guaipetúe, en la Corte de Madre de Dios, donde trabajé; el Brain, Chungui, conocido como Oreja de Perro, y Pausa, en Ayacucho. ¿Cómo se puede hacer justicia inteligente y más justa en estos lugares con defectos de internet? Realmente, desde mi punto de vista, resulta una utopía. El Brain, que agrupa los pueblos de los valles del río Apurímac, Eni y Mantaro, comprende los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Cusco y Junín, con 69 distritos, zona importante por la producción de hojas de coca. 26.000 hectáreas de hojas sembradas de coca y miles de toneladas de droga que produce y que se exporta al mundo entero. No tiene un servicio de telefonía, tampoco un internet óptimo. Y esto lo digo porque fui presidente de la sala mixta del BRAI, Pichari Cusco, el año 2009 y 2011. Y hasta ahora no se ha superado esta realidad. Las empresas privadas o transnacionales, vendedores del servicio de telefonía e internet, a través de los contratos celebrados con el Estado, nos venden gato por liebre. Y nuestros gobernantes, lejos de velar por los intereses de los peruanos, defienden los intereses de estas transnacionales. En estas condiciones, no podemos realizar una revolución digital en el Perú, ni en América Latina, siendo un problema de política de Estado, donde los representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Policía Nacional, a través del Consejo de Estado, tienen que exigir al Poder Ejecutivo no solo la transparencia en los contratos celebrados con las empresas privadas de telefonía e internet, sino un servicio de calidad en estos pueblos del Perú profundo, bajo las normas y políticas internacionales contra la corrupción, que recoge el principio de transparencia como hace Singapur, Suiza y otros países. El Perú solo no es Lima ni las capitales de provincia, donde es fácil para las empresas privadas lucrar con los servicios de telefonía e internet por la cantidad de sus habitantes. Ellos tienen que entender que la carne también viene con el hueso.
El Perú es Lima. También es Pausa, Oreja de Perro, Caballococha, Salvación y El Bray, donde tenemos un fiscal, un juez, un policía, poblaciones pequeñas sedientos de una revolución digital. Por tanto, por el principio de igualdad de los seres humanos, proclamado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estos operadores del derecho y la población rural están en las mismas condiciones que los jueces y ciudadanos de las grandes urbes o ciudades del Perú, de contar con un servicio óptimo de telefonía e internet para alcanzar los objetivos de la justicia digital. El Perú no es ajeno a todos estos problemas. Doctor, 2 minutos, por favor, para culminar. Un minuto, por favor. Ok. Al final, las distintas herramientas tecnológicas son solo herramientas. Lo que se debe cambiar es la forma de trabajar y pensar. Cambio de paradigmas o chip, lo que siempre le escuché al ingeniero Abel. En Chile, cambio de ideas, cambio de chip y cambio de paradigmas. Si los jueces no cambiamos de chip y de paradigmas, la realidad será el mismo. Por eso, la gestión de cambio en este sentido es muy relevante, incluso más que la tecnología en sí misma. Es un problema del hombre dentro de la administración de justicia. Si no cambiamos nuestra mentalidad de resistencia al cambio, de pasividad a proactividad, así se aplique tecnologías de punta, la justicia seguirá siendo el mismo. Por falta de cambio de paradigmas en los operadores del derecho. En una nave, no es el problema el piloto para asegurar llegar a su destino, sino la avidez del piloto que su nave esté bien y conozca bien la ruta, de arribar a una justicia digital justa, con rostro humano, dentro de un Estado democrático de derecho, donde todos los seres humanos somos iguales ante la ley. Muchas gracias. Quiero rescatar de la exposición del ingeniero Belgrán 3 elementos importantes de la experiencia chilena, que obviamente les ha costado muchos años de haber experimentado esta reforma procesal penal y el uso de la tecnología, incluso antes de la pandemia. Él nos ha manifestado cómo han transitado por el miedo a transparentar los procesos judiciales. Él nos ha hablado del teletrabajo. Recuerdo mucho que el año 2019, justo antes del inicio de la pandemia, tuvimos la participación de ponentes chilenos en un congreso también internacional en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en las que nos hablaban de teletrabajo. Para nosotros era todavía un futuro muy distante. ¿Cómo lograr que nuestras prácticas, nuestras audiencias, nuestras resoluciones pudieran trasladarse a través de una página web, de un Google Meet, a través de un Zoom? Era imposible, pero la naturaleza nos obligó a dar este gran salto y empezar con el uso de las tecnologías. También rescato la visión, el norte que tienen ya los hermanos chilenos de la inteligencia artificial. Considero que todavía no estamos preparados para que las máquinas gobiernen a nuestra humanidad. Considero que el factor humano todavía es insustituible, pero considero que sí, esta inteligencia artificial, con los vistos que nos dice el ingeniero, que es transparentar, interpretar, poner al alcance millones de datos para que el factor humano pueda tomar mejores decisiones o pueda desarrollarse de los campos competenciales que nos requieren nuestros usuarios o nuestros justiciables. Considero también que el aporte tecnológico, las herramientas tecnológicas pasan por un factor jurisdiccional. Nuestra legislación, nuestro marco normativo, nuestros reglamentos, nuestros procedimientos han sido diseñados para el tema escritural. Si bien es cierto, el Código Procesal Penal nos ha traído ya la novedad de la oralidad, la audiencia, todavía nos falta trabajar en el tema de los reglamentos, diseñar procesos, subprocesos a la luz de guías, de procedimientos con el uso de las tecnologías. Todavía hay una brecha, un choque entre lo que nos ha impuesto esta pandemia, al menos en el tema peruano, la pandemia, la tecnología, pero nuestros reglamentos y nuestros procedimientos están dados a un tema escritural. Entonces, ¿cómo converger ello?
Considero que la implementación de las tecnologías no solo es un reto de los ingenieros informáticos, sino también es una obligación de abogados, de ingenieros industriales, de administradores y todo el equipo multidisciplinario que pueda poner a la par de forma inmediata y pronta estos reglamentos y este marco normativo. También pasa por un tema jurisdiccional, decía, ¿no? En el cual podamos ver cómo podemos diseñar mejores estrategias para que el tema de la inmediación, la contradicción, la conferencia del abogado con su patrocinado se pueda desarrollar a la luz de salas individuales que no estén dentro de una sala de audiencias. Aquí en Perú tenemos muchas dificultades para las audiencias en los centros penitenciarios que, por cierto, tienen vallas o detectores de señales o barreras para las señales que propiamente dentro de las medidas de seguridad. Pero ¿cómo bajar esas vallas en los momentos de que el reo, el interno, sentenciado o procesado en un centro penitenciario pueda conferenciar con su defensa? ¿Cómo no afectar el derecho de defensa, el derecho en la que puedan ellos conciliar estrategias? Hay un tema ahí que nos falta trabajar. También está el tema financiero de que podamos aplicar por fin un sistema integral a la luz de cara a un bicentenario en la cual tenemos que ya intervenir con los medios tecnológicos. Como decía mi antecesora panelista, la doctora Mercedes Caballero, la tecnología llegó para quedarse. Entonces, ¿cómo invertir en que el diseño de nuestro sistema integrado judicial sea único y que no vaya recibiendo aplicativos aislados, parches que van dando cara a los requerimientos, pero que no convergen con derechos, por ejemplo, reservados? ¿Cómo podemos poner esos candados para que resoluciones reservadas no puedan ser publicitadas? Hemos visto que los hermanos chilenos han mostrado el valor de la transparencia, el posicionamiento entre los litigantes, el transparentar los procesos judiciales. Pero todos los procesos tienen que transparentarse. Hay medidas reservadas, hay levantamientos de secretos de comunicaciones, levantamientos de secretos bancarios, colaboradores eficaces, todo se debe transparentar, o podemos llegar al tema de poner en riesgo la investigación que lleva el fiscal. ¿Qué candados colocar a nivel administrativo, a nivel tecnológico? Son retos que nos deja el bicentenario. También el tema de la personal, el factor personal. ¿Qué tan preparados estamos para esta ciencia o la neurociencia, ¿no? ¿Cómo podemos interactuar ahora con una máquina? ¿Cómo podemos expresar nuestras emociones, nuestros veredictos con la intensidad emocional frente a una laptop, frente a una cámara? O como decía Abel, en este momento, ¿no? ¿Cómo trasladar mis sentimientos, mis pensamientos, mis opiniones a 8.000, 9.000 personas, como si estuviera en un escenario físico? Son temas personales que debemos mejorarlos. O sea, este mundo competitivo profesional ya no solo nos requiere capacidad, preparación en tema legal, jurisdiccional, administrativo, sino también en la neurociencia, en el uso de la tecnología. Cómo los jóvenes hoy en día utilizan otras intersecciones, utilizan emoticones, cómo ellos utilizan abreviaturas, cómo hay un lenguaje virtual para poder llegar al usuario. Y en este caso, cómo la administración pública, la administración de justicia propiamente dicha, puede llegar a nuestros usuarios, a nuestros litigantes. Considero que hay brechas hacia el bicentenario, brechas no solamente económicas, que ya es por sí un factor determinante e importante y mucho más difícil y complicado. Considero que hay brechas como, por ejemplo, ¿cómo mostrarle a una corte, a un distrito judicial, a la luz de un programa presupuestal? Estamos dentro de un presupuesto por resultados. ¿Cómo mostrarles que el ahorro en recursos de papel, en recursos de tiempo, podemos invertir en mejora de alguien por ahí también en la mañana, un ponente nos decía, la falta de implementar logísticamente a nuestra institución? ¿Cómo podemos demostrarle a una corte? Ahorras en papel, ahorras en tiempo y ese recurso va a quedar en tu corte, pero para mejorar con más salas de audiencia, con más computadoras, con más impresoras y que veamos el resultado de nuestro ahorro. También no quiero dejar de lado los avances que ha hecho el Poder Judicial peruano, gracias a nuestras autoridades judiciales. Pasos firmes
como el SINOE, que desde el 2016 ya efectuaba notificaciones electrónicas. ¿Cómo posicionar el eje penal? Primero, el eje no penal, que se ha posicionado en 18 distritos judiciales en materia laboral. Tenemos un distrito judicial con el tema de comercio tributario y aduanero. Tenemos ya el proceso civil y hemos iniciado ya con el proceso penal. El eje penal, el esperado expediente digital, electrónico, que rige precisamente en la corte en la cual yo participo, en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, donde se llevan muchos casos emblemáticos nacionales e internacionales: terrorismo, lesa humanidad, alta corrupción de funcionarios, crimen organizado. Y allí está entrando, somos piloto en la materia penal. ¿Cómo poder llevar a cabo este eje penal en lo más grande para luego estandarizarlo a nivel nacional? Considero que estos avances del SINOE, la mesa electrónica, el eje penal, requiere todos los aportes de los profesionales que estamos no solamente dentro del Poder Judicial, dentro del Ministerio Público, la Policía Judicial, sino también dentro del Ejecutivo y dentro de las máximas instancias de nuestro gobierno peruano. Los recursos humanos, la preparación y la participación de todos. Al ingeniero Grant, agradecerle por nuevamente compartir con nosotros. Quizás nos pueda compartir en este breve momento cómo han adoptado, más allá del avance tecnológico, también el avance normativo, administrativo, para cautelar, como también nos decía otro panelista, la posibilidad de hackers, o cómo cuidar necesariamente la protección, ¿no?, a la protección de información pública. Muchas gracias, agradezco una vez más a Leti Penal Nacional por hacerme partícipe de este evento internacional de tan magna importancia. Muchas gracias.